Yo te presento. La presentación por la Sarita Soto ante una palabrita. Para arriba. Esperemos un ratito. Vamos a hablar aquí mejor. Bueno, buenos días a todos, buenos días a los que están presentes en forma física y los que están por vía virtual. Antes de dar inicio a la reunión de hoy, quería el Servicio de Pediatría y a través mío hacer un reconocimiento y un cariño grande a la doctora Sara Soto. Ella falleció hace 2 días. La Sarita, lo que tuvimos oportunidad de conocerla, una persona, como diría yo, empática, simpática, amable. Fue residente de la UTI, usted mucho más de la mitad de este auditorio no la conoció, pero era una residente muy especial, tranquila, pausada, y que lo que tuvimos oportunidad de trabajar con ella, aprendimos junto con ella, era un poquito mayor que yo, y tenía la característica de ser tranquila, cosa que no es frecuente en residentes de UTI, muy tranquila en el análisis de los pacientes, muy criteriosa. Así que un gran cariño para ella, y qué bueno que descanse en paz, de parte de todos nosotros. Bueno, la reunión de hoy día está encargada a la unidad de fonoaudiología y el tema es detectamos a tiempo disfagia pediátrica, pesquisa y derivación oportuna con la fonoaudióloga Claudia Sáez. Claudia. Ya. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Yo soy Claudia. La gran mayoría de acá nos hemos conocido en alguna oportunidad en el hospital, así que eso es bueno. Hoy día, bueno, lo que nos convoca es la detección a tiempo de la disfagia. ¿Qué está pasando con nuestros niños? Y si se está pesquisando, ¿se está derivando oportunamente? No quiere. No, no funciona. No funciona. ¿Se escucha? ¿Se escucha el micrófono? Ahí sí. Entonces, antes de partir de lleno que es de disfagia, tenemos que partir con saber qué es deglución. Entonces, la deglución es un proceso neuromuscular complejo y coordinado que permite el transporte de alimentos desde la cavidad oral hasta el estómago, mientras se protege simultáneamente la vía aérea, punto muy importante. ¿Ya? Involucra la actividad cotidiana de nervios y músculos y con componentes tanto voluntarios como involuntarios. En este estudio que se ve citado acá, podemos ver que todos estos componentes deben estar presentes frente a una deglución. Si alguno de estos falla, podemos tener algún tipo o un grado de disfagia. Por lo tanto, si se vio que pacientes con función cognitiva disminuida puede haber un retraso en la fase oral de la deglución. Aquellos pacientes con un accidente cerebrovascular de troncoencéfalo puede ser que la apertura de la esofágica superior es más prolongada, por lo tanto puede haber otro componente gravísimo de la aspiración, ¿cierto? Y dificultad en la respiración, se observa la inhibición del proceso. Por lo tanto, nosotros sabemos que si ustedes muchas veces deglutimos, tragamos sin pensar en lo que estamos haciendo, ¿cierto? Pero si ustedes llegan y tragan su saliva, se van a dar cuenta que en el proceso nosotros concientizamos lo que vamos a hacer, hacemos una apnea para poder tragar y eso llega a nuestro estómago. De alguna otra forma, si lo hacemos de forma incorrecta, nos vamos a atorar, obviamente, si tenemos nuestros reflejos protectores presentes. Entonces, si vamos a hablar de deglución, tenemos que hablar de deglución pediátrica en nuestro hospital, ¿cierto? Entonces tenemos que hablar del desarrollo.
cuando parte la deglución, ya en la edad gestacional de las 12 semanas, ya el feto empieza a deglutir. A las 28 semanas comienza el esbozo de la succión y entre las 34 y las 3 semanas recién está la coordinación y maduración de la succión, deglución, respiración. Yo recalco harto esta parte porque tenemos muchos niños que están en esa semana y se dice, ok, es momento de alimentarlo, pero no siempre la capacidad de un prematuro a las 34 o 36 semanas tiene esta coordinación, esta maduración del proceso de la deglución, de la succión, deglución, respiración. Para ellos, si tenemos la coordinación eficiente de la saliva, es perfecto, pero es muy distinto cuando nosotros damos leche o ponemos al pecho. Por eso es importante la evaluación de este proceso. Y ya vemos que a los 6, a los 2 años, comienza el proceso de masticación, desde una masticación inmadura hasta ya la maduración de este proceso. Entonces acá les quise mostrar más que las etapas de la deglución, hablando en un tema como de escritura, quise mostrarles los videos, entonces vamos a partir con el primero, que es el del niño, perdón. No, ya, vamos a partir con el de adulto porque o sea, de los niños desde los 3 años. Acá vemos en el bebé, donde nosotros la etapa preparatoria y anticipatoria oral la tenemos más bien refleja. ¿Por qué? Porque buscamos la succión, la búsqueda refleja, la apertura oral refleja, la succión refleja en donde el niño es capaz de coordinar con la lengua, su mandíbula y las mejillas este proceso de extracción de la leche. Y de esta forma dar paso después a la respuesta motora de la deglución en la etapa oral. Si aquí vemos en esta paciente que ya es más grande, pero lo podemos ver en un niño ya de 4 o 5 años, en donde podemos ver que empieza con la molienda de la masticación, en donde tenemos una lateralización lingual, en donde se va hacia ambos procesos, ¿cierto? Oh, hacia... Ay, ya, ahora sí. Entonces, empieza con esto y tenemos el control de las mejillas, el control lingual para esta formación del bolo. Y cuando ya está hecho este bolo con la saliva y todo el proceso, vamos a ver la etapa oral en donde se propulsa el bolo a través de este movimiento. Hay un selle del velo del paladar para que este alimento vaya hacia el esófago, o sea, hacia la faringe, perdón. Entonces, ¿qué es lo que es importante acá? Que se habla mucho del reflejo deglutorio. Ya se sabe que no es un reflejo deglutorio, sino que es una respuesta motora porque es un engranaje y coordinación de este proceso. Entonces ahora vamos con otra etapa que es la faringe. Entonces ya vamos a ver que tenemos el velo del paladar elevado, el bolo va a bajar hacia la faringe y vamos a tener un cierre de la epiglotis. ¿Sí? Entonces ya hasta ese punto vamos perfecto en la deglución, ¿cierto? Y vamos a pasar ahora a la etapa esofágica en donde mantenemos el cierre del velo, el cierre de la epiglotis y además el adelantamiento y sube el dioide, ¿ya? Para después pasar a la etapa esofágica en donde se abre el esfínter esofágico superior para pasar hacia el inferior y al estómago. La deglución tiene 3 pilares fundamentales que siempre tenemos que ir evaluando y viendo, que son la seguridad, la eficiencia y la eficacia, que la vamos a poner juntas, y el confort. Seguridad porque mientras nos alimentamos necesitamos que este alimento vaya al estómago y no a los pulmones. Por lo tanto, debemos tener esta protección de la vía aérea. Eficiencia y eficacia, ¿por qué? Porque la eficacia necesitamos que este bolo se coordine y vaya desde la boca hacia el estómago de una manera adecuada. Y eficiencia porque no deben quedar residuos y ni en ninguna etapa de la deglución. Y confort porque la alimentación siempre es una experiencia y una experiencia positiva, ¿ya? Esa es la idea que nosotros vayamos viendo. Y obviamente la calidad de vida que va entrelazado. Entonces ahora lo que nos convoca, ¿cierto? ¿Qué es la disfagia? La disfagia es un síntoma, ¿ya? O un conjunto de síntomas resultante de deficiencias y trastornos subyacentes en la secuencia neuromotora altamente integrada de la deglución, ¿ya? De la toma de la decisión cortical
hasta la ejecución motora con su modulación sensorial asociada. ¿Ya? Entonces, si tenemos alguna alteración en lo que habíamos visto al inicio de todos estos componentes que nos llevan a la deglución, podemos tener una disfagia. Entonces, ¿cuál es la prevalencia que tenemos? Obviamente los estudios siempre se han basado principalmente en el adulto. Ya entonces vemos que en el adulto mayor, ya sobre los 60 años, podemos tener un 15% de disfagia. En un ACV agudo, un 50% de los pacientes pueden tener algún grado de disfagia. En el ACV crónico se ve que un 25% de los pacientes quedan con algún grado de disfagia. Los usuarios de LEAM, se ha visto que el 60% de los pacientes tienen algún grado de disfagia y enfermedad neurodegenerativa hasta un 90%. ¿Ah? LEAM es de residencia de los adultos mayores. Sí. ¿Y, y qué vemos en la disfagia pediátrica? Si nosotros vemos en la población general, es súper baja lo de disfagia, es un 1%. Pero si nosotros vemos ya a los niños con alguna enfermedad más grave o crónica, vemos que si tenemos un niño con una afectación de la vía aérea, fístula, traqueomalacia, laringomalacia, podemos tener hasta un 86% de algún grado de disfagia. En los niños con parálisis cerebral, hasta un 89% se ha visto en algunos estudios de grado de disfagia, obviamente. En las cardiopatías, un 50%. En fisura labiopalatina, un 13% en promedio. Y en los recién nacidos de pretérmino, hubo un estudio que se hizo con una recopilación de datos del 2017 al 2022, en donde se ve, en donde se veía que al inicio, el 2017, en los ingresos de prematuros solamente había menor a un 1% de... Creo que murió. Ahí sí, sí, la pila. Entonces, solo había menos de un 1%, pero ya el 2022 se vio que en los recién nacidos de pretérmino ya había un 1,7%. Entonces, cada vez la sobrevida de los niños prematuros es mayor, por lo tanto, puede llegar incluso a tener un 10 a un 47% en la actualidad de disfagia, de algún grado de disfagia. Entonces, la disfagia pediátrica no siempre es evidente y muchas veces está infradiagnosticada. Los primeros en detectar obviamente no son los especialistas, sino que son ustedes, los médicos, incluso los colegas de rehabilitación, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos ver y cuáles son los niños que podrían tener más prevalencia en disfagia? Niños con inmadurez, hipotonía, miopatías, tumores a nivel de estructura, hendidura, fístula, estenosis, ¿cierto? Los niños con cardiopatías en general. Y a donde me quiero quedar un poquitito habla del reflujo gastroesofágico. Se ha visto mucho y hemos visto mediante exámenes insisto, en verdad, que niños con reflujo gastroesofágico importante, severo, comienzan con una menor sensibilidad a nivel laringea. Por lo tanto, eso da una posibilidad de una posible disfagia o un grado de disfagia, principalmente en los más chiquititos que tienen menos capacidad de apoyarse en la seguridad de la vía aérea. ¿Cierto? Entonces, si vemos los pilares de la deglución que hablábamos de antes y tenemos una afectación, en la seguridad las características que vamos a ver es que puede haber una atoro, una asfixia, carraspeo o cambio de voz. Cambio de voz es súper importante porque hay niños que se alimentan y quedan con secreciones, con voz húmeda. Y muchas veces a los papás se les dice, eso es súper normal, pero en realidad eso no es normal, porque eso significa que hay una baja sensibilidad laringea. ¿Ya? En eficiencia y eficacia y capacidad de movilizar el bolo. Incluso no solo el bolo, la saliva, niños con una salivación excesiva, niños con cialorrea, que puede ser anterior, posterior o incluso mixta. Niños que dejan residuos orales o faringios, que fraccionan los alimentos cada vez que se van pasando y además, importante en eficiencia, un tiempo prolongado de la alimentación. Los niños que comen y se alimentan por un tiempo mayor a 30 minutos, ya eso no está siendo eficiente. Eso significa que probablemente el niño está gastando más energía de lo que está consumiendo. Y obviamente el confort, porque la experiencia y calidad de vida de la alimentación se ve en un desmedro. Hay niños con dolor, con fobia a la alimentación y aislamiento social que también lo vemos en niños más grandes o también de sus familias.
¿ya? Y obviamente la baja calidad de vida que esto repercute. ¿Ya? Entonces, consideraciones o banderas rojas importantes en este proceso. Si nosotros vemos a un niño prematuro o recién nacido con una incoordinación, con la dificultad en la succión, en la incoordinación de la succión, deglución, respiración, en un desorden de los reflejos o en un posicionamiento inadecuado, incluso cuando se alimentan, niños que se extienden, que se incomodan, probablemente tenemos que tener ojo en ese proceso. Niños que aparece la tos, el reflujo, puede haber un riesgo de protección de vía aérea, pero aquí hay que tener ojo, porque no siempre la tos significa aspiración. Hay niños que hacen y adultos que hacen aspiraciones silentes. Entonces, por eso es importante ver niños que se fatigan durante la alimentación, mala coordinación, em, cuadros respiratorios a repetición, atoros, vómitos y obviamente que se ve un desmedro en la ganancia de peso y en el aporte nutricional. Entonces aquí les quiero mostrar un video que se muestran los posibles disfagia o posibles episodios que se pueden dar. Ya, si se van a, va a ir pasando muy rápido, entonces lo que quiero que se den cuenta es que uno, cuando se desencadena el reflejo de o sea, cuando el proceso de la deglución, no hay una elevación del velo del paladar, por lo tanto no está protegido a nivel oronasal. Hay un escape posterior del alimento, o sea, no se desencadena el alimento cae antes de que la persona produzca esta respuesta motora y van a ver también que la epiglotis no siempre se cierra en el momento adecuado. Entonces acá tenemos que se empieza a hacer la molienda, pero no hay una activación. Y acá tenemos una apertura de la epiglotis previos, por lo tanto hay paso del alimento a la vía aérea. Aquí es mucho más rápido y pasa directamente a vía aérea, no hay activación ni del cierre de la epiglotis. Y también lo que podemos ver es que tampoco no hay selle, ¿cierto? Y esta parte, aunque se cierra, está fraccionado al bolo, por lo tanto pasa vía aérea. Aquí nos pueden pasar dos cosas. Podemos tener un evento penetrativo o un evento aspirativo. Entonces, si es sobre las cuerdas vocales, es penetración. Bajo las cuerdas vocales, aspiración. Entonces aquí les voy a mostrar una videofluoroscopía de un niño donde van a ver que él se alimentaba por mamadera los líquidos. Pero él, obviamente, en relación a los reflejos, nosotros esperamos hasta los 5 meses, 6 meses máximo, el reflejo de succión. Después ya es voluntaria. Por lo tanto, en esta edad de este niño es voluntaria, pero él no logra hacer esta voluntariedad, sino que muerde el chupete, no hay un control del bolo, tampoco hay un selle del velo del paladar, va a haber un escape posterior. ¿Eh? Oh, no se ve. No. Gracias. Entonces ahí tenemos un escape posterior, ¿cierto? No hay la elevación del velo, tenemos residuos a nivel faríngeo, y con espesos, donde se supone que muchas veces puede ser más favorecedor y seguro, nos damos cuenta que también este niño tiene un escape, residuo, el reflejo incluso tiene un escape posterior que el esfínter esofágico superior se abre con latencia. Aquí cae nuevamente, tenemos residuos orales y también vamos a ver que hay una aspiración y también una regurgitación oronasal. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el impacto de todo esto? El impacto es que necesitamos o se requiere obviamente el uso especializado de recursos humanos y el equipo multidisciplinario, ¿ya? Y eso obviamente es un gasto adicional a nivel sanitario, ¿cierto? Pero también vemos un gasto sanitario cuando no descubrimos o no se pesquisa a tiempo la disfagia, porque son niños que reingresan constantemente a hospitalizaciones por cuadros respiratorios. ¿Ya? Y además los estudios instrumentales aumentan el gasto sanitario, más ahora que hay externalizarlo, ¿cierto? Y tenemos un retraso en el desarrollo alimenticio. ¿Por qué? Porque no siempre podemos seguir este proceso y este avance en las consistencias de los niños. Y también hay muchas veces que se ve dependencia alimentaria porque el niño no quiere avanzar o porque incluso se ha visto que en familias no quieren avanzar. ¿Ya? Y esto siempre la disfagia va a causar ansiedad en los padres y obviamente un desmedro en la calidad de vida. ¿Qué pasa con nuestro hospital?
Es un hospital de referencia nacional y unidades clínicas especializadas, por lo tanto llegan niños crónicos o con alguna, niños oncológicos, niños trasplantados y niños con requerimiento de neurorehabilitación. Por lo tanto, tenemos un gran porcentaje de niños que probablemente están cursando algún grado de disfagia. Por lo tanto, y además, hablando de esto mismo, los avances de sobrevida en los niños con enfermedades graves es aún mayor. Y tenemos una población nanea que si nosotros lo vemos tanto en hospitalizados como en ambulatorios, es enorme, casi 80-90%. Entonces, es importante ver eh, qué estamos haciendo y cómo vamos nosotros. Entonces, ¿qué pasa con la detección precoz y su impacto? Prevención de complicaciones respiratorias y daño pulmonar. Acá nos vemos como en el adulto que se da un episodio inicial de neumonía aspirativa de inmediato, sino que en los niños se dan principalmente cuadros respiratorios a repetición, que a la larga dan este daño pulmonar, ¿cierto? Protección del estado nutricional y crecimiento del niño. Si un niño se alimenta mal, obviamente todo esto va a estar afectado. En el mejor pronóstico de neurodesarrollo, si un niño se alimenta mal, probablemente no va a poder levantar su cabeza, controlar de tronco, caminar y hacer todo lo que los otros niños hacen. Entonces, es importante la alimentación. Y obviamente la disminución del impacto sociosanitario, que es estas hospitalizaciones prolongadas y el requerimiento de uso de alimentación enteral. Entonces, ¿y qué pasa con el conocimiento de la disfagia en el personal de salud? Se vio que los que mayor conocimientos tienen de disfagia son eh, las enfermeras o personal de salud que trabajan con adultos con ACV. ¿Ya? Entonces se ve que a falta de especialistas y en población pediátrica se ve un gran déficit en el conocimiento. ¿Por qué? Principalmente porque el neurodesarrollo del niño va constantemente cambiando. Entonces, si ustedes vieron lo que es el desarrollo de un bebé hasta lo que vemos en un niño ya más grande, 4, 5, 6 años, es totalmente distinto, ¿cierto? Entonces, estamos en déficit. ¿Y qué afecta esto? La transición a la vía oral de los niños, la estancia hospitalaria que puede ser aún mayor prolongada, eventos de aspiración o neumonias que podríamos evitar o detectar a tiempo y la reducción de aversión oral y disminución del estrés oral. Ver que si nosotros tenemos una dificultad en la deglución, siempre va a repercutir en lo que es la alimentación, el proceso de la alimentación. Y obviamente esto va a ser un estrés también para la familia. Y contarles en relación a eso lo que las pesquisas, que estoy participando en un proyecto del Servicio de Salud Metropolitano Oriente ya desde hace un año y medio aproximadamente, donde se empezó a ver esto, obviamente, en el adulto, la pesquisa y la detección de la disfagia en APS, porque muchos de estos pacientes llegaban ya con una disfagia instaurada, con alguna enfermedad más grave, que nunca habían sido pesquisados en APS. Y después se dieron cuenta que también teníamos en el servicio de salud en la población pediátrica, así que fui invitada y estoy participando en este proyecto y este protocolo ya está, ya se presentó, fue aprobado y de hecho ya se hizo la primera capacitación, que es del protocolo para el abordaje inicial de la disfagia en la red del Servicio de Salud Metropolitano Oriente. ¿Qué es lo que busca? Es guiar al personal de salud no fonoaudiológico en la pesquisa de la disfagia. Entonces lo que se propuso fueron dos protocolos, uno para el adulto y uno para el niño. ¿Y qué es este? Que es el PEDI-10, ¿ya? Este es un protocolo que está validado em, al español, ya porque hay otros protocolos, pero que no han pasado al español, por lo tanto este está validado. Es un protocolo que es un cribado adaptado y validado al español, que tiene 10 ítems, ¿ya? Es un instrumento autorreportado por los padres o los cuidadores que demora en promedio 2,8 minutos. Es muy rápido y el resultado positivo es con un puntaje igual o superior a 4 puntos. ¿Ya? Tiene una sensibilidad alta del 83% y del 94,5% de especificidad para detectar una posible disfagia o dificultad en la alimentación. ¿Ya? Son 10 preguntas que son muy fáciles de tomar, pero que en donde debemos tener mayor pesquisa o ver preguntar con más, o sea, instar a esta pregunta es, ¿mi hijo supone un esfuerzo para tragar líquidos o para tragar sólidos? ¿Por qué? Porque esto me habla de seguridad.
También mi hijo hace arcadas al tragar, actúa como si le doliera al tragar, o mi hijo le queda comida en la garganta, ¿ya? Entonces, o tose al comer. Esos son signos que nos van a decir que probablemente tenemos una dificultad en la alimentación, en la deglución. Este protocolo sí va desde los 18 meses, ¿ya? Antes está el Neo-ITS, pero ese no lo propusimos porque es muy largo. Entonces probablemente al personal de salud le va a tomar mucho tiempo revisarlo y todo. En cambio, este se demora poquitito. ¿Ya? Está el protocolo, ya se presentó a APS, ya se hizo la primera capacitación hace unos meses, así que eso quería presentarles. Y antes de finalizar, decirles que obviamente la alimentación es un acto social de disfrute. Entonces, si tenemos algún grado de dificultad en la deglución de los niños, obviamente esto va a repercutir no en él solamente, sino que en la familia, en la calidad de vida y a nivel sanitario también. Y por eso esta presentación nos llama a la pesquisa. Es mejor siempre si tenemos la duda derivar para una evaluación formal de la deglución clínica por fonoaudiología. Aquí somos tres, hoy día no está Scarlett, pero somos tres con Lili, que estamos en el hospital haciendo esto. Y además quiero dar las gracias a tres disciplinas importantes que siempre han estado desde el inicio de que yo estoy en el hospital apoyando la deglución y que forman parte del equipo aerodigestivo que son los broncos, que son los gastroenterólogos, y bueno, con una mención especial a otorrino porque estamos muy cerca y siempre nos apañan mucho en lo que son los exámenes y con el crecimiento de la evaluación y la intervención en la disfagia. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Tiene su fan club propio aquí. No, no, El grupo de ustedes. No, es interesante el tema, es un tema que a los pediatras también nos vemos enfrentados constantemente en los controles pediátricos sanos, de niños sanos. ¿Cómo ves tú que el pediatra puede, porque esto ya es la disfagia, ya el proceso ya instalado, ¿no es cierto? Y la pesquisa de un proceso instalado. ¿En qué medida nosotros podemos prevenir en nuestras indicaciones a las madres, desde que uno vemos de la guaguita chica, para que el niño degluta en forma adecuada? Por ejemplo, te adelanto el uso de chupete, por ejemplo, el tipo de chupete, o usar, digamos, la leche materna o el pecho materno en contra del biberón, en fin. Como en qué medida vamos dando indicaciones, que son preguntas diarias en la consulta nuestra, digamos. bueno, lo primero, también del Comité de Lactancia Materna, obviamente, siempre favorecer la lactancia materna y el posicionamiento adecuado en la lactancia. Ya hay muchas veces que pesquisamos que el posicionamiento de los niños es acostado y con cabeza lateralizada, por lo tanto no tenemos una línea adecuada. Siempre es en lateralización, ¿ya? Esa es una parte importante y que esa es la postura fisiológica para la alimentación. Y los niños que no se puedan alimentar con lactancia materna y usan biberón, muchas veces vemos que utilizan un chupete de flujo muy alto, ¿ya? Muchas veces que es porque el niño tiene a lo mejor alguna dificultad en la succión o porque hay que dar la rápida. ¿Ya? Entonces, esos son factores que pueden predisponer, quizás no una disfagia, pero sí una dificultad en la alimentación o en la deglución. Entonces, es importante eso y también contar que en uno de los estudios que estuve revisando, reportaban que el 50% de los papás se dan cuenta cuando un niño tiene dificultad en la alimentación. Entonces, yo creo que eso es importante, el conversar con los papás y que ellos nos manifiesten las posibles dificultades durante la alimentación. Y obviamente, si en un niño tenemos que no está subiendo de peso, preguntar el tiempo, cuánto se está demorando. ¿Le gusta comer? ¿No gusta comer? ¿Qué está pasando con eso? Pregunta, hay comentario. Gracias, Claudia. Muy buena la presentación, como muy explicativa, así que se agradece para entender mejor los procesos. Yo quería complementar lo tuyo, que además se nos pasa a nosotros que hemos tenido un niño que ha ido muchas veces al pediatra por cuadro respiratorio y nos ha sospechado que pueda tener algún problema de deglución que esté promoviendo eso. Entonces creo que desde la pediatría es importante poner ojo a esos niños que repiten síndrome bronquial obstructivo y de repente no tienen una causa tan establecida, o sí la tienen, pero ponerle ojo que puede ser concomitante con una disfagia para estudiarlo y prevenir nuevos cuadros. No sé O si... incluso los niños con BRUE, que ahora la doctora Gutiérrez sabe que han llegado millones de niños BRUE de alto riesgo, nos damos cuenta que muchos sí, o sea, tienen una mala técnica,
pero también está concomitando mucho el reflujo. Entonces, como que nos hemos dado cuenta harto del reflujo que está perjudicándose harto en los niños a nivel como de disfagia, que inicialmente no es, pero que después puede concomitar en eso. Hola, muchas gracias Claudia, excelente presentación, me encantaron los videos, muy docente todo, muy clarita la explicación respecto a lo fisiológico y lo patológico. Creo que eso es vital como para entender el proceso y mejorar las acciones que uno puede tener. Dentro de eso quería hacer dos comentarios y una pregunta. Respecto a los comentarios, creo que la disfagia en este hospital es un diagnóstico muy subdiagnosticado. Cuando uno analiza los egresos hospitalarios, solo un 5% de los pacientes tiene disfagia y tú mostraste las prevalencias que pueden ser hasta el 80%. Entonces es un llamado de atención en el fondo a pesquisar un poco más de parte de los colegas que hacen las epicrisis y que anotan los egresos, que anoten también disfagia porque es un diagnóstico que es súper importante y que es muy discapacitante. Estos pacientes requieren intervenciones y la mayoría puede andar bien. Entonces creo que es importante la pesquisa y tratamiento precoz. Después también destacar que en el fondo también los cuadros respiratorios, sobre todo en bebés pequeños, agudos, el niño no se puede alimentar y ustedes lo ven a diario y a esos pacientes se les instala una sonda nasoenteral porque no puede lograr comer y respirar al mismo tiempo. Entonces, ojalá que todos esos pacientes que tienen las sondas sean derivados a fonoaudiología para que se puedan, en el fondo, empezar a hacer un manejo que sea acorde a las necesidades del paciente. Y tercero, quería preguntarte, ¿cómo crees tú que se podría mejorar la pesquisa y derivación a fonoaudiología de parte de los servicios hospitalarios y ambulatorios? Ya, la pesquisa yo creo que lo que hablamos recién, son preguntas súper sencillas de hacer. Es, o sea, y los factores. Nosotros vimos que desde ya lo cognitivo, la alerta, la vigilia, son factores muy importantes en la alimentación. Entonces, si vemos niños que pasan por algún tipo de cirugía, que están con signos de, o sea, síndrome privativo, que están con delirium, que no logran una alerta y una vigilia estable, probablemente ese niño no va a tener la capacidad de alimentarse, aunque no tenga secreciones, aunque el kine respiratorio vaya solamente una vez al día. Esos factores son súper importantes. Posterior a las intubaciones, yo no sé si han estado intubados alguna vez ustedes, a mí me pasó una vez, y cuando yo despierto, lo que me dice este médico, me dice, toma agua. Yo tomo y obviamente me atoré. Entonces yo dije, por audióloga tengo disfagia. Entonces, pasa, pasa eso, que muchas veces incluso por intubaciones que son forzosas, dificultosas, puede haber un daño estructural. Por lo tanto, podemos tener parálisis cordal, estenosis y cuántas cosas más que hemos visto acá, ¿cierto? Entonces es importante post-extubación, la evaluación de fonoaudiología y el seguimiento hacia la alimentación. Ya, eso es importante. Hay niños que tenemos la suerte de que lo extubaron hace 2 días y quedaron fantásticos y podemos realimentarlos y eso es increíble. Pero tenemos niños también que están con este síndrome privativo, ¿cierto? Tenemos niños que no tienen voz. Ese es un aporte súper importante. Obviamente después de una intubación prolongada hay una inflamación cordal, pero cuando ya llevamos más de una semana sin que este niño logre producir un poco de voz, significa que algo estructural está pasando y por lo tanto parte de la vía aérea, la parte de protección de la vía aérea, ya estamos en desmedro para la alimentación. Entonces la pesquisa es revisar de repente el caso. ¿Estuvo intubado por mucho tiempo? ¿Cómo se alimentaba previamente? ¿Es prematuro? ¿Tiene alguna discapacidad, podríamos hablarlo, o alguna capacidad distinta a nivel de neurodesarrollo? Y eso probablemente nos va a llevar a una pesquisa oportuna de la disfagia. O incluso de una pequeña, como decía Jimena, no todas las disfagias van a ir hacia la gastro. Entonces sí podemos hacer una mejora en el condicionamiento de la alimentación o que sea por un periodo más breve este uso de la sonda enteral. Eso. Doctora Fonbarí. Muchas gracias, Clau. Muy interesante, dinámico y motivador la presentación. También tengo comentarios y una pregunta. Bueno, de acuerdo con lo que dice Jime, que
probablemente estamos subdiagnosticando, pero también recordar que fonoaudiólogo de deglución tenemos hace menos de 15 años, diría yo, no sé, 2013, una cosa así, y que claramente la presencia de ustedes ha ayudado a que nos capacitemos más, que estemos más alerta, que logremos mayor manejo que probablemente antes no realizábamos dentro del hospital. Entonces, en ese sentido, gracias también por la disposición y la cercanía de que siempre están atentas a poder dialogar con el equipo. O sea, yo veo con el equipo de hospitalizados, con nosotros como tratantes en ambulatorio también. Entonces, agradezco esa disposición. La Clau, de hecho, un tiempo atendía junto con nosotros, con Teo principalmente, a ti también kinesióloga, en atenciones en conjunto. Ojalá se pudiera hacer de nuevo. Pero fue una instancia en que claramente favoreció a nuestro equipo, en particular el equipo NANEAS. Entonces agradezco esa disposición porque efectivamente también estoy de acuerdo que es un manejo multidisciplinario, interdisciplinario incluso, y respecto a eso quiero destacar no solamente el manejo médico de especialistas médicas, especialidades médicas y rehabilitación, por supuesto, junto con fisiatras, sino que también enfermería en cuanto a manejo de sonda nasogástrica, gastrostomía, pero especialmente destacar el manejo por equipo psicosocial, porque la verdad es que igual el diagnóstico de tener un niño con un trastorno de deglución como padres, a los cuidadores es un impacto grande, implica un duelo, implica em, una sensación de quitar disfrute y de participación social que es necesario abordar y también pucha, para los papás es como una desviación del desarrollo habitual, entonces es un manejo difícil en ese sentido. Entonces igual agradezco porque la Clau también hace reuniones con nosotros mensuales como para poder revisar esto, como qué es lo que está evaluando, viendo en los papás como para hacer ese manejo en conjunto. Y quería comentar también que, bueno, en ANEAS lo que vemos, especialmente en pacientes con PC, el diagnóstico es dinámico, o sea, puede ser que al año de vida no se pesquise, sino que recién a los 8 años, porque efectivamente, a pesar de que la lesión cerebral no es progresiva, sí el deterioro es progresivo en lo cuanto a lo funcional, entonces siempre, siempre en toda anamnesis tenemos que preguntarlo. Y respecto a eso va mi pregunta justamente, el PDAT 10 pregunta a los padres. Y ahí, bueno, comentabas que como un 50% de los papás se da cuenta, pero según mi experiencia, los papás, claro, a veces se dan cuenta, pero muchas veces no. Incluso normalizan que el niño se demore 1 hora en alimentarse, 1 hora y media, que incluso que haga algunos movimientos de compensación, por ejemplo, al alimentarse. Entonces, creo que la pesquisa activa, además de esas preguntas directamente al papá, siempre va de la mano. Pero ¿cuál es tu experiencia respecto a eso, como en nuestra realidad en Chile también? Como culturalmente somos distintos probablemente a los estudios de ese 50%. ¿Cuál es tu experiencia en cuanto a que los papás realmente pesquisen este trastorno de deglución? Nos pasa que cuando son más pequeños, los papás se dan cuenta que algo pasa. Muchas veces nos ha llegado en ambulatorio que me decían, es que a mi hijo siempre le ha quedado como ese pollito en la garganta, siempre le ha quedado esa secreción, pero a mí siempre el pediatra del consultorio me dijo que era normal. Entonces los papás desde ahí también van normalizando, eso es una parte, ¿ya? Eh, pero también tenemos la cultura como sociedad de que la alimentación tampoco tenemos un proceso y nos hemos dado cuenta porque hemos tenido como reuniones con colegios y hemos dado indicaciones a colegios que los colegios tampoco tenemos la facilidad para la alimentación. Entonces, por ejemplo, los niños tienen 1 hora para alimentarse, pero es para alimentarse y también para jugar. Entonces, no tienen el espacio para comer, siempre es todo rápido. Y en casa pasa que no comen en el colegio. Y llegan a la casa, entonces se dan todo el tiempo. Y claro, los papás mencionan que al final son mañosos para comer. Muchas veces puede ser el mañoso. Y también lo hemos visto que yo creo que cuando hay pacientes con mayor daño y que es evidente, los papás no quieren buscar, no quieren encontrar más, no quieren ver más. Entonces, ya que mi hijo tenga una discapacidad que a lo mejor no se puede mover, no va con el neurodesarrollo típico a nivel como corporal, podríamos decirlo, ¿cierto? Más encima le van a poner una gastro. Yo no quiero ver eso. No quiero ver eso. Entonces, los papás también pasan por este duelo
que no quieren ver ese proceso de dificultad de la alimentación, porque es lo que les queda, o sea, porque además nosotros si vemos, para nosotros es súper normalizado ver una sonda, una tráqueo, ¿cierto? Pero si uno va al mall con un niño con sonda, obviamente todos los miran. Entonces los papás que hacen este aislamiento social, ¿cierto? Porque le van a preguntar qué es eso, qué no. Y muchas veces se dan cuenta que al final la gastro es mejor porque así no me preguntan. Pero eso obviamente es un proceso. Entonces acá, claro, la cultura de la alimentación y el no querer ver más, porque además en este hospital, hay que decirlo, nosotros ver niños sanos es súper difícil, ¿cierto? Algo tienen. Entonces, esta población, los papás como que tratan de no buscar más allá, siento yo. Doctora Canel, señora. Muchas gracias, Claudia, por tu presentación muy didáctica. Yo que trabajo en una unidad de segunda infancia, ¿cierto? Voy a orientar un poco la pregunta hacia los niños más grandes, ¿ya? Tenemos harto pool de pacientes con enfermedades reumatológicas y pacientes lamentablemente con patología oncológica. Y hemos visto varios niños que debutan sus distintas enfermedades con disfagia, ejemplo, dermatomiositis, em, tumores, ¿cierto?, de vía aérea, ¿ya? Em, y siempre con mucha demora en el diagnóstico porque es un síntoma que cuesta identificar, ¿sí? Y después creo que también cuesta estudiarlo o tener como un flujograma rápido para intervenirlo. Y ahí me entra la duda de los exámenes que se realizan para poder objetivar esto. Y siempre he tenido la duda de cuándo se realiza una biofluoroscopía, cuándo se realiza un FIS, son complementarias, cuándo es la indicación de una primero que la otra, por ejemplo, cómo hacer un flujograma rápido para estos pacientes que son más grandes y que probablemente el signo de la disfagia es un signo que está desarrollándose por una patología orgánica, ¿cierto? No tanto como por el desarrollo de las guaguas chicas. Eso. Bueno, nos pasa a menudo, ¿ya? No es como, o sea, pasa harto que los pacientes oncológicos por la quimioterapia y todo, dependiendo de la lesión también, pueden debutar con esta disfagia. No quise hablar mucho de los exámenes porque si no me iba a extender demasiado, pero el gold standard es la videofluoroscopía. Nosotros habíamos hace hartos años trabajado con el equipo de radiología en hacer un flujograma en relación a hacer la video porque la hacíamos en conjunto, junto con la radióloga, fonoaudiología y obviamente la Carmencita, que no podemos dejarla en el tintero, ¿cierto? Y el flujo era evaluación por fono, evaluación clínica, y dependiendo de esa era la evaluación de videofluoroscopía, que esa era nuestro flujo. El punto es que desde el año pasado ya no tenemos el seriógrafo en este hospital, por lo tanto no hay videofluoroscopía. Se está externalizando después que habíamos trabajado tanto con Lili y Karen, que no la puedo dejar también, en relación a que nos dejaran entrar a rayos, nos compraron hasta nuestros delantales y todo, pero el equipo se estropeó, que era el seriógrafo, porque tampoco teníamos un video, el equipo, pero que eso nos servía muchísimo y lo hacíamos en conjunto. Ya no existe y no va a existir, y por eso se está externalizando. El punto es que en esa externalización lo que estamos intentando hacer, porque donde se hace ahora es en San Miguel, con una radióloga solamente. Y las imágenes que nos llegan son muy pequeñas, muy cortas, son de un episodio. Y tampoco es con posicionamiento ni nada de lo que nosotros hacíamos acá. Entonces, estamos intentando un convenio ojalá con el PAC, que ahí sí se hace con fonoaudiólogo y que incluso podríamos ir a participar nosotras. Estamos intentando también que a lo mejor hagamos una maratón de videofluoroscopía y nos dejen ir a la mater. Tampoco ha resultado. Por eso mismo dije un como comentario especial y gratificante, o sea, de agradecimiento a los otorrinos, porque ellos nos están ayudando con la evaluación que sí se puede hacer en el hospital, que es la FIS, que no siempre es lo mejor porque es súper invasiva para los niños. Aunque no es dolorosa, sí es muy molesta. Entonces, desde ahí estamos evaluando de manera instrumental. De lo contrario, cuando hacemos la evaluación clínica, le solicitamos al médico si es necesario hacer la interconsulta para la videofluoroscopia. Pero se demora mucho más de lo que demora acá.
Doctor Sepúlveda. Doctor Sepúlveda. Muchas gracias, Claudia, por la presentación. La verdad es que varias cosas que ya han dicho de las que tenía pensado decir, pero quiero agradecer la participación de usted en el equipo aerodigestivo, en el comité aerodigestivo, junto con Gastro, con Aneas ahora, con Otorrino y nosotros, porque la verdad es que muchas veces la disfagia termina afectándonos a nosotros, que el pulmón es como la víctima de toda esta situación. Eh, y eso hay que sospecharlo. Eh, ¿Ah? Claro, porque claro, cuando hay una aspiración, cuando uno habla en términos de aspiración, una aspiración masiva, una neumonía, es como relativamente fácil de pensar y diagnosticar. Pero como decía Claudia, cuando de repente una aspiración silente no es tan fácil. Nosotros muchas veces tenemos niños con cuadro respiratorio y una radiografía de tórax normal es bastante inespecífica, por lo tanto no es suficiente. Tampoco se trata de hacerle tomografía a todos los niños por la irradiación. Por lo tanto, hay que tener un seguimiento, hay que tener índice de sospecha frente a las condiciones que se pusieron acá, si hay algún problema estructural, tanto de vía aérea, malasia, qué sé yo, alguna malformación, problemas neurológicos, enfermedades neuromusculares que puedan tener disfagia, etcétera. Así que siento que a lo mejor en el comité es insuficiente, que estamos llegando tarde y que vemos los niños ya cuando son ya tienen un problema demasiado ya establecido. En ese sentido, también iba a preguntar algo, como decía Sofía, que me da mucha pena que el hospital con tanta complejidad no tengamos un celiógrafo para hacer este examen. Eso realmente no sé, habría que replantearlo para arriba de cuál es la solución. Y finalmente, un comentario que los pacientes son las personas de repente que más nos enseñan. Hace muchos años, cuando la mayor parte de aquí no estaba, yo estaba en lactante trabajando y una mamá tenía un niño que estaba con problemas de alimentación, un daño neurológico, todo. Entonces, ella me decía que el niño se alimentaba. Y un día le dije, muéstrame cómo lo alimenta. Y el niño le daba la mamadera y en realidad por rebalse le caía dentro de su intestino, o sea, su aparato digestivo. Entonces, cuando le planteamos la gastrostomía, porque el niño realmente no había más que hacer, y ella me dijo, doctor, ¿y cómo? Lo único que me queda de conexión con el niño es alimentarlo. Si no lo alimento, ¿cómo me conecto con él? Entonces, ese es un tema que es súper importante, que me caló profundo. Entonces, es un tema también de parte de la complejidad de estos niños. Sí, en relación Sin lugar a dudas. a los equipos, esto llevamos, la verdad es que como silenciosamente con Lili y la Sofi, que es la que nos apoya como coordinadora, tratando de pelearla. Hubo también muchos radiólogos que intentaron ir incluso al persa a buscar como al viejito que pudiese conocer este seriógrafo antiguo, las piezas. La doctora Muñoz de verdad que intentó muchas cosas, pero no se logró. Y nosotros, pero ¿cómo nos vamos a quedar? Porque tampoco se hace la radiografía de esófago, estómago, duodeno acá. Entonces, hay muchas cosas que acá se pesquisaban y que hemos conversado con los médicos, que la radiografía de esófago aquí, los médicos que tenemos, las radiólogas, son súper buenas, son súper secas. Entonces, ellas detectaban precozmente las cosas. Entonces, veían detalladamente. Ahora se han pasado muchas cosas. Y en las videos también, a nivel clínico, nosotros también hemos dado cuenta que tampoco las videofluoroscopías están tan específicas y adecuadas. Entonces se pueden estar pasando muchas cosas más. Pero ya de verdad nosotros hemos tenido reuniones, correos por aquí, correos por allá, y nos dijeron que no, que de hecho esa sala se va a desarmar y no va a haber más seriógrafo ni nada. Y que todo eso se va a externalizar. Bueno, a ver, quiero leer unos chats que mandaron. Doctor Cohen, bueno, del Vox 32, no sé quién es, muchas gracias al equipo de fonoaudiología. Era eso. El doctor Cohen, excelente presentación de un tema que en general los pediatras subdiagnosticamos. Gracias por esta reunión. Pregunta, ¿qué opina sobre la cirugía del frenillo lingual? Me parece de muchas oportunidades un sobrediagnóstico de intentar operar para mejorar la dinámica de la succión y dilución. Sí, yo creo que ese Gracias, Jackie. es un punto súper importante porque ahora es cierto, como que está muy de moda el frenillo, la anquiloglosia, y que hay que operarlo y hay que hacer, no sé, se ve más a lo mejor en el sector como privado, el láser. ¿Ya? Entonces, nace el bebé y tiene una dificultad en la succión, pero es más bien por hipotonía, por prematurez, por inmadurez,
y dicen es el frenillo y hay que cortarlo. Entonces, a lo que sugiero es que de verdad se evalúe. Nosotras no somos, trabajamos harto con la Mirta, que ella es la especialista más en frenillo y maxilofacial, y ella nos ha capacitado harto en este tema. Entonces, primero, un mito que hay que es importante decirlo, porque también salió como en una discusión, incluso de fonoaudiólogos y broncopulmonares y todo en otro hospital. El frenillo corto nunca va a causar disfagia, ¿ya? Eso es súper importante saberlo. O sea, un niño que tiene un frenillo corto, no por eso se va a atorar, no por eso va a aspirar, no por eso se va a ahogar. ¿Ya? O sea, eso es el punto inicial. Y lo segundo, el frenillo corto, lo que va a dificultar es el acople y el posicionamiento adecuado del acanalamiento lingual en la lactancia materna, ¿ya? Pero también tenemos que apoyar a esta mamá en el acople adecuado. Entonces, muchas veces hay mamás que dicen, no, que tengo el pezón umbilicado, que tengo el pezón plano, no se puede. Pero nosotros sabemos que el acople no es hacia el pezón, sino que es a la areola y el pezón, ¿ya? Entonces, ese es el primer punto. Y lo otro, la evaluación. La evaluación por fonoaudiología es súper importante y nosotros no, por ejemplo, acá en el hospital no se corta tanto el frenillo a menos que sea muy necesario, ¿ya? O si no, se espera ya un poco más adelante cuando el niño empiece con el proceso de la articulación y si ese frenillo no permite este movimiento lingual para la producción de ciertos fonemas. Antiguamente los pediatras teníamos un instrumentito para cortar el frenillo en la Doctor, consulta. aquí se corta igual, Por ahí. de repente van hospitalizados y la Bueno, tijerita esto es un pasa comentario. igual. Oye, es súper importante en esto que se sospeche el diagnóstico porque mientras no haya necesidad no podemos como presionar por más recursos humanos. Ya para el nivel de este hospital el recurso humano es súper poco. Ya, y comentarle un poquito como esto que decía que esto si es normal, no es normal, si la familia de pesquisa que es normal o no. El tema es que en un niño con una PC severa nunca ha sido normal. Entonces le dices, esto no es normal, que se demora una hora en comer y como uno, siempre ha sido nuestra vida así y dos, que es normal en él, porque es un niño muy distinto. A mí me pasó que yo crecí con una niña con PC motor 5 en mi casa y yo como que me acuerdo de estar dando la comida, que nos demorábamos una hora y si alguien me hubiera dicho que esto no es normal, yo hubiera pensado, pero si siempre ha sido así. Entonces, pienso que si partimos de chiquititos pesquisando, en el fondo la familia va a saber lo que es normal o no y de qué es lo que puede prescindir sin perder una conexión. O sea, que hay otras formas de conectarse que no sea ponerlo en riesgo respiratorio. Pero si tú a los 5 años le dices que lo que estás haciendo está mal, estas personas van a entrar como en una especie de shock, que es lo que yo pienso que me hubiera pasado a mí. Entonces, el partir de chiquititos con el diagnóstico nos va a ayudar a que las personas acepten mejor, en todo sentido, el tratamiento que es más adecuado. Eso. Bueno, la deglución yo creo que es el proceso más complejo del ser humano. Yo no estaba pensando si hubiera otro complejo que tuvimos que aprender en nuestra vida que la deglución. Es decir, hay un problema de diseño, porque nosotros comemos, hablamos y respiramos por el mismo orificio. Seres mucho más primitivos como los pescados lo solucionaron. Ellos respiran por la agallas y comen por la boca, no tienen problema. No, es una broma, pero como digo, es un proceso extremadamente complejo. Si uno lo mira en cómo funciona todo y cómo se organiza todo, cómo se sincroniza todo. Encuentro genial. Así que buenísimo. No sé si hay otras opiniones. Si no, lo damos por terminado, Claudia. Un millón de gracias. Muchas gracias.